Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su podcast favorito de ajedrez y de entrenamiento entre casillas. Como siempre, tocando algunos temas bastante interesantes y quizá en esta ocasión poco controversial del ajedrez. Y como siempre, acompañándome en este espacio, mi gran amigo Fiverr Lotero. Fiverr, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el año nuevo? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué novedades para este año? Hola Diego, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven acá desde Colombia. Les recuerdo que Diego está desde la hermana República de Perú. Y bueno, un placer de estar con ustedes nuevamente en este 2023, que espero que sea de mucha prosperidad y en su podcast favorito, Entre Casillas, seguramente vamos a aprender bastante sobre la enseñanza y el entrenamiento del ajedrez. Sí, eso es cierto. Y justo como estaba hablando yo con Fiverr, para que todos más o menos puedan tener una idea de lo que va a tocar conversar en este espacio el día de hoy, pues nació una controversia acá en el Perú. Los que están en el Perú me imagino que pueden estar al tanto de ello, de si acerca del ajedrez era o no un deporte, o por qué se consideraba un deporte. Un tema bastante controversial, y lo digo, Fiverr, porque en algún momento que se pone este tema sobre la mesa, pues las pasiones, los comentarios surgen, las comparaciones. Así que creo que es un tema bastante interesante que tocar y poder quizá ampliar, ¿no?, los conocimientos que nos permitan entender un poco más de por qué, por un lado, que está perfecto, muchos consideran que el ajedrez es un deporte y por otro lado, no. Justo estábamos conversando que quizá la principal razón o motivo que tenemos nosotros, Fiverr, los ajedrecistas, principalmente para poder considerar que el ajedrez es considerado un deporte, es que ya está reconocido como un deporte. Para los que de repente no tenían esta información, hay que mencionar que el Comité Olímpico Internacional ya en su momento reconoció al ajedrez como un deporte por allá en el año de 1999, ¿no? Y eso es indiscutible, no se puede debatir, ya está reconocido, no se puede cambiar ese reconocimiento que ha dado el Comité Olímpico Internacional. Pero claro, como venía mencionando, hay muchas personas pues que dudan al respecto, que lo cuestionan, y por eso vamos a empezar este podcast con esta pregunta que despierta pasiones, Fiverr, y que va a estar interesante que lo puedas contestar y comentar también tu punto de vista. ¿Por qué, Fiverr, el ajedrez es considerado un deporte? Bueno, la primera duda era si el ajedrez es un deporte, ya está clarísimo, o si no tendríamos que dar por terminado este capítulo, ya está claro que el ajedrez es un deporte, ya sabemos que este tema de por qué es un deporte mueve pasiones, sabemos que desde niños, incluso los que somos ajedrecistas, nos toca, digamos que defenderlo a capa y espada desde el Claro. colegio, de las comparaciones, de los chistes, pero bueno, ya es un deporte. Entonces, lo primero para comenzar para descifrar este concepto, tenemos que traer una definición de alguno de los autores, porque hay muchísimos autores que definen el deporte de diferentes maneras, pero me gusta traer una definición, como siempre, nuestras definiciones acá en nuestro podcast, de Hernández Moreno, que es un doctor español, que bueno, tiene una definición que digamos que parte de otra definición que ya era de un reconocido teórico, Pierre Parlevas, del deporte y la educación física, y él le añade, digamos, otra parte, y queda la siguiente definición. Un deporte es una situación motriz de competición reglada, de carácter lúdico e institucionalizada. Esa es la definición. Tenemos una definición sencilla. Y bueno, la idea es que hagamos una lista de chequeo a ver si el ajedrez cumple con, con esta definición, con los componentes de esta definición. Entonces, Diego, ¿por qué no empezamos por hablar un poco de lo que es el juego? Ya. Hasta donde tengo entendido. Vamos a ir compartiendo y de Eso. repente también invitamos sus opiniones que puedan colocarlas en los comentarios para poder enriquecernos y recalcar quizás esas tres palabras claves, ¿no?, que tiene la definición de Hernández Moreno, que era motricidad, competición, reglada, lúdica e institucionalizada.
que es otro factor Exacto. importante para las comparaciones que se van a venir en la conversación que vamos a tener. Entonces, cuando hablamos de ajedrez, si tomamos, de nuevo, evidencia, no opiniones, vamos a la Real Academia Española. Y acá justo yo tengo la definición de la Real Academia Española, así, literal. La voy a mencionar. Según la Real Academia Española, ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en la cual se gana o se pierde. O bueno, también se empata, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero esta es la definición que tiene la parte del deporte según la Real Academia Española, ¿no? Y en base también a lo que ha compartido en su El definición. juego. El juego, perdón, el juego. Ahora, sí hay que reconocer o hay que mencionar pues que desde ya bastante tiempo, miles, si no cientos de años, ya se ha cumplido esta función lúdica, ¿no? Recreando a todo, pues, lo que es la parte del juego y manteniendo el interés por muchos de nosotros por la práctica que tiene no de decenas, no de cientos, que es otro factor y otra característica importante también del ajedrez, que no tiene cientos o miles de aficionados. Tiene sus retractores, es verdad, pero la cantidad de personas aficionadas en el ajedrez son millones, Fiverr. Así mismo, así mismo, así es. Entonces, bueno, ya tenemos una definición de juego y claramente el ajedrez aplica para lo que es el juego. Ahora, si hablamos de reglamento, la FIDE cuenta con un completo reglamento que va desde esas reglas básicas, desde el movimiento de las piezas, desde el jaque, desde el mate, desde el tablero, reglas básicas, hasta todo lo relacionado con la organización de eventos, cómo tienen que ser, Claro. cómo comportarse los deportistas, qué reglas deben cumplir, hasta reglas de vestuario. Hay reglas para todo y el ajedrez tiene un completo reglamento que he tenido la oportunidad de ver otros deportes y el ajedrez tiene un reglamento demasiado amplio que resalta al lado de incluso de otros deportes, bueno, de otros deportes. Y aparte de tener ese reglamento del ajedrez convencional, pues también tenemos reglamento, la misma FIDE tiene un reglamento para el ajedrez 960, que es una modalidad del maestro Fischer, que inventó el maestro Fischer, pero que ya está dando mucho de qué hablar y se están haciendo torneos, incluso en Colombia se está haciendo el Nacional de 960, y también la FIDE tiene un reglamento exclusivo para las competencias online, que se popularizaron aún más en el tema de la pandemia, y que digamos que tanto el 960 como las modalidades rápidas, como el ajedrez online, pues al parecer van a ser el futuro de nuestro deporte. Y hasta ese punto, entonces, en lo que es juego, ajedrez lo cumple. Le metemos su check. Perfecto. Reglamentación, hasta montones. Y más que otras actividades deportivas que hay. Check. Sí, En lo que es check. competencia, pues incluso con la virtualidad, pues la competición en ajedrez ha crecido bastante. Y no podemos negar, porque claro, si hablamos netamente de ajedrecistas, vamos a mencionar que sí, la intensidad, la pasión que sentimos nosotros al momento de jugar un torneo o de verlo es inmenso, incluso en algunos casos más que otros deportes de repente en donde que son más conocidos como el fútbol y el básquet, hay más intensidad. Pero no podemos negar, y no sé si les ha pasado, y también a ti, Fiverr, que hay personas, tengo conocidos, hace poco justo le mostré el ajedrez a raíz de estos videos a un compañero, amigo cercano, que no había jugado ajedrez, jugó una partida, solo una o dos partidas, y al día siguiente no me dejaba de escribir qué emoción, qué increíble, qué tenso, qué... Sin ser un erudito del ajedrez, teniendo una primera experiencia, ya sentía esa intensidad que nosotros tenemos y que en muchos casos se desconoce, ¿no? Y no solamente en el ajedrez clásico, sino también, como tú mencionas, en el 960. Y no solamente lo vivimos en las categorías masculinas, sino también en categorías femeninas, en las categorías Open, no solamente los mayores. A diferencia de muchos deportes, o de algunos deportes en ajedrez, hasta hay sub 6, sub 7, sub 9, niños, adultos, jóvenes. Todos ellos ya están viviendo esa competencia que justo se menciona en la definición. Aparte, pues, de esa clasificación que tenemos en ajedrez. Así como otros deportes tienen su clasificación por equipos y algunos de repente individual, en el ajedrez la clasificación individual está muy bien desarrollada con lo que es el ELO, que es esa valoración numérica que nos da la FIDE para poder saber nuestra fuerza e incluso nuestro ranking, no solo nacional, regional, sino hasta mundial.
¿no? En el ajedrez, a tiempo real, podemos saber en qué puesto a nivel mundial nos encontramos nosotros según esa valoración de Elo. Y aparte, bueno, los títulos que tenemos como Gran Maestro, Maestro Internacional, Maestro FIDE. Entonces, hasta ahí, Fiverr juego es, creo que eso no hay discusión por muchos, pero vale la pena mencionar las características. La parte de reglamentación, para los que no conocían el reglamento del ajedrez, y invitarlos. Algunos creen que hay un árbitro de ajedrez. ¿Y qué arbitras? Si solamente tiene que mover piezas. Uf, el reglamento de ajedrez es inmenso. Y más que muchos deportes conocidos que nosotros vivimos día a día. Y en lo que es la competición, pues queda claro que está también la competición inmerso en este deporte del ajedrez. Solo quedaría Fiverr, y ahí me gustaría que lo compartas, y que es un tema que vale la pena resaltar, porque creo que es un factor característico para poder hacer en algún momento la diferenciación de otras actividades, juegos, incluso también de mesa que se podrían presentar y que mencionaste justo en la definición, que era la institucionalización de esa actividad. Así es, Diego. Bueno, ya hablamos de que en la lista de chequeo tenemos chequeado varios. Hablamos de que el ajedrez incluso en un mismo torneo abierto participan niños, población en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres, y eso claramente no se ve en todos los deportes. Bueno, ahora pasando al tema de la institucionalización, pues decimos que el ajedrez, digamos que tiene su entidad madre, su entidad mayor que se llama la FIDE, Okay. Federación Internacional de Ajedrez, la cual es una organización no gubernamental, esa parte, que es fundada en 1924 en París y que tiene su sede en Lausana, Suiza. Curiosamente, en esta misma ciudad también se encuentra el Comité Olímpico Internacional, o sea que nuestra FIDE se está codeando con las mejores o más reconocidas federaciones internacionales y aparte el Comité Olímpico Internacional, allí en el ambiente deportivo. Y aparte, la FIDE tiene reconocido a 195 federaciones nacionales. ¿Sí? No todos los deportes tienen tantas federaciones inscritas. Algunos deportes son más populares en Asia, otros más populares en América, en África, en Oceanía, pero el ajedrez es global. El ajedrez está en todo lado. El ajedrez le gusta a mucha gente. Incluso hay 360,000 o más de 360,000 federados, deportistas federados, sin contar con que en las calles, en los pueblos, en los parques, hay mucha más gente que no participa en esos torneos federados, pero que también le encanta el ajedrez, igual que colegios, universidades, instituciones, en todos lados está el ajedrez y aparte pues está federado, mucha gente federada, muchos países federados que quizás todos estos juegos de mesa que ya hablamos, que mencionas, muchos otros juegos y otras disciplinas, pues no tengan quizás esta parte legal, como se le podría decir, no está en todos lados. Entonces el ajedrez sí la cumple, sí que podemos decir que eso también, check. Y esa parte importante, ¿no? Porque cuando uno menciona estos tres aspectos que hemos dado che, como es la competición y demás, podrían surgir otros juegos de mesa muy conocidos por nosotros. En el caso mío, por ejemplo, me viene a la cabeza el Ludo, que creo en Colombia le ponen otro nombre. Creo que es ¿Qué nombre le ponen al Ludo, creo, en Colombia? Creo que es el parque, igual hay unos familiares de ese juego muy parecidos. Variantes, o puede haber más o menos una variantes, ¿no? Y por ahí escuchaba comentarios, no, el monopolio, entonces, puede generar esa suspicacia, pero creo que definida estas tres primeras partes y incorporada también esto de la institucionalización, en teoría, conceptualmente hablando, pues podemos ir reconociendo por qué el ajedrez es un deporte y por qué otras actividades lúdicas no llegan quizá a tener o a lograr esa etiqueta o ese rango. Pero eso es teórico, conceptual, ¿no? Y posiblemente una persona va, ok, perfecto, me queda claro, pero la gran mayoría, si no todos, independientemente de que sean detractores o que sean personas que deseen saciar esa curiosidad y esas dudas que todos, y me incluyo también en su momento, podemos haber tenido, es la parte en la que se menciona quizá o acerca de la actividad o, cambiando la palabra, la capacidad física que debe tener una actividad deportiva.
Y por ahí parten muchas veces las confusiones que se presentan en esta discusión entre si es o no un deporte. No en el Comité Olímpico, no tampoco en lo que es deporte, de juego. Lo de la institucionalización para mí es algo nuevo, que está perfecto y que creo puede ir zanjando ya esa discusión, pero esa pregunta siempre está latente, Fiverr. Eh, el tema de movimiento. El tema de, ok, pero el ajedrez no requiere una capacidad física, no requiere de fuerza, no requiere de velocidad, no requiere de coordinación. Por ahí vienen las teorías tipo terraplanistas, ¿no? No, el ajedrez no cumple con esto, entonces no va. No va y no es. ¿Qué opinas al Bueno, respecto? claro, ese es un tema que incluso toda mi carrera en educación física, en la licenciatura, en los entrenamientos, incluso los mismos colegas le hacen a uno su chiste, bueno, ¿y qué pasa pues con el movimiento, no? Importante, ¿no? Eh, Fiverr, para los que no de repente están, o bueno, todavía no han visto un poco, tú tienes una licenciatura en una ciencia que tiene relación con lo que estamos hablando. en educación física y deportes, Claro. sí. Y bueno, sí, o sea, he estado mucho tiempo en la academia por parte del deporte, incluso he sido profesor de la Universidad de Antioquia en áreas de pedagogía didáctica y tiene que ver con la práctica pedagógica, donde también hay colegas de otros deportes, ¿sí? Asesorar trabajos de grado de ese tipo, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es deporte. Empezaremos por definir qué es una acción motriz, ¿sí? Bueno, va, va, Y va. según Cepeda, en el 2015, es movimiento de tipo voluntario, consciente, intencional y que obedece a lograr fines determinados por el contexto, actividades y juegos. Pues ahí el ajedrez como que ya se va apareciendo una acción motriz, ¿sí? Ahora hay que mirar qué tan determinante es esa acción motriz para el objetivo del ajedrez que es dar jaque mate al rival. Ya. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es una situación motriz? Ahora, la situación motriz es en el contexto, momento en el cual se realiza pues esta acción motriz. Entonces, podría ser que un encuentro de ajedrez pues pueda ser una situación que se presta para realizar acciones motrices por parte de cada uno de los jugadores, deportistas. Independientemente de Ahora, la intensidad. Independientemente de intensidad, intensidad. de la velocidad, la fuerza, sí. Ujú. Exacto, bueno. Entonces, otra cosa importante es que debemos saber que el movimiento no es solo externo. O ¿Cómo sea, así? pensamos que el movimiento solamente es músculo, que solamente es saltar, correr, lanzar. O sea, esa es la parte externa del movimiento. Ya. Ponemos los músculos, ¿sí? Eh, pero en sí, el movimiento tiene su origen en el sistema nervioso central, específicamente en la corteza cerebral, donde después de recibir la información de diferentes áreas del cerebro, ¿sí? La información procesada de diferentes áreas del cerebro, sale la información respuesta por medio de estímulos nerviosos. ¿Sí? Ahí ya hay un movimiento nervioso, eléctrico de movimiento nervioso, que va hacia los músculos, que termina en los músculos, donde finalmente pues ejecuta el movimiento. O sea, que parte interna. O sea, hay un movimiento interno de Ok. estímulos que viaja por todo el cuerpo hasta que va a los músculos y ahí se ejecuta el movimiento. O sea, que es también interno. Bueno, ahora, si ya nos vamos a la parte movimiento específico del ajedrez, resulta que ese movimiento específico del ajedrez requiere una motricidad fina importante, una coordinación y una velocidad. Obviamente, mientras estamos aprendiendo a jugar ajedrez con los tíos, con las tías en familia, pues quizás no tenga que hacerse movimientos tan precisos, pero a medida que ya vamos desarrollándonos como deportistas, pues podríamos pensar en esto. Hay que agarrar unas piezas de ajedrez que miden entre 5 y 9.5 centímetros de altura y que tienen un diámetro de aproximadamente el 40 o el 50% de su altura, ¿sí? Sobre un tablero de 44 por 44 centímetros aproximadamente, y esas piezas que agarramos las tenemos que poner en casillas que miden aproximadamente 5.5 por 5.5 centímetros, o sea, son pequeñas, no son tan grandes. Y hay que ponerlas bien en donde es, porque o si no, si tú pones la pieza en otra casilla o fuera de la casilla,
pues ya estamos entrando en reglas básicas del ajedrez, como por ejemplo que si la pones donde no es una jugada ilegal. ¿Sí? ¿Con cuántas jugadas ilegales se pierde una partida, Diego? ¿Usted qué es árbitro? En este caso, bueno, se dice que dos, o en pocas palabras, claro, en ajedrez solamente tienes permitido, ¿no?, realizar una jugada ilegal, porque a la segunda sí ya tienes que estrechar la mano y muchas gracias, ¿no? Orden el tablero y gracias. Ok, entonces ya es importante el tema de la motricidad fina. Aparte, también tienes que jugar con una sola mano, no se pueden utilizar las dos. Y para capturar piezas, pues tienes que saber un movimiento de con unos deditos agarrar una, con otros deditos agarrar la otra y después retirarla del tablero. Y posteriormente hacer un movimiento allí biomecánico de presionar el reloj. Y digamos que el objetivo del ajedrez no es poner la pieza en la casilla, ¿sí? El que ponga la pieza en la casilla gana, no, pero es un factor determinante porque según las reglas que tenemos no la puedes poner en cualquier parte. Entonces el movimiento tiene que ser muy fino y si le añadimos a esto que en algunos momentos del ajedrez clásico, al final, cuando es el remate, tienes que hacer movimientos muy rápidos y pues, ahora en el blitz o en el ajedrez rápido, pues tienes que hacer esos movimientos finos y los tienes que hacer a gran velocidad. O sea que si no lo haces a gran velocidad, pues vas a perder por tiempo. O sea que estamos hablando de que el ajedrez, el factor velocidad es determinante, el factor motricidad fina es determinante, incluso la misma fuerza es determinante, porque a pesar de que agarras la pieza, ¿sí?, no necesita una gran fuerza, o si no seríamos el deporte de levantamiento olímpico de piezas, pero igual necesitas fuerza para realizar el ejercicio y hacerlo muy rápido. Y como el ajedrez tiende a ser cada vez más rápido, incluso para mover el mouse también se necesita motricidad y velocidad. Entonces, estamos hablando de que necesitamos capacidades físicas y son determinantes para nuestro deporte. Claro, por ese lado me parece bastante interesante. Y voy entendiendo de nuevo que cumple con todo eso el ajedrez, de nuevo, independientemente del grado o del nivel de exigencia quizá que se tenga, ¿no? En ese punto específico, sí, pueden haber otros deportes, otras actividades deportivas que requieran una mayor, de repente, fuerza, de repente requieran una mayor flexibilidad quizá, lo que no quita que en el ajedrez se presenta cada uno de esos aspectos, algunos en mayor rango, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de resistencia, el ajedrez es unas actividades deportivas que la resistencia tiene que estar presente, aunque no se vea, porque en ajedrez jugamos que partidas de, por el momento, 2, 3 horas, y cuando jugamos partidas rápidas, Fiverr, estamos enfrentándonos a partidas súper rápidas en donde la tensión y las maniobras que tenemos que hacer son bastantes exigentes. Y tú mencionaste algo bastante que también quería tocar, para poder zanjar de repente las dudas generales que hay a raíz de esta actividad deportiva, el ajedrez, a raíz de que es un juego de mesa también. Porque muchos hablan de que, ok, si el ajedrez es un deporte, entonces los demás juegos de azar y los de eSport, que creo que es un tema buenísimo para tocar. Los de azar creo que lo vas a poder zanjar muy deprisa, pero los de eSports están bastante interesantes. Estos deportes, tanto los de azar como los eSports, ¿son entonces deportes? Por lo que has dicho, consideraría que algunos sí, algunos no, pero siendo más específicos, Fiverr, los de juegos de azar y las actividades de eSports, ¿son deporte? ¿No son deporte? ¿Por qué? ¿Cuáles considerarías tú que son? ¿Cuáles no? Bueno, digamos que es un tema también muy amplio y controversial. Eh, Podemos decir que los juegos que tienen que ver con el azar ya van saliendo un poco del contexto deportivo, porque pues, la idea del deporte como tal es superar al otro por sus propios medios, sino porque la suerte me indica algo, ¿sí? Hay, ahora, los otros juegos de mesa, pues si esos juegos de mesa no son de azar y cumplen con todo lo de la parte institucional, toda la parte de las reglas y todo lo que ya hablamos, pues bueno, bienvenidos. No hay que decir que el ajedrez es un deporte y los demás no. Lo que pasa es que no es tan fácil que los otros juegos de mesa igualen a siglos de historia que tenemos en ajedrez. O sea, es un tema largo, un Claro. tema de que tantos países lo practiquen, porque puede decir que un juego de mesa puede ser que un juego de mesa le guste a los de Asia, pero quizás no nos guste a nosotros.
mientras que el ajedrez ya está en 195 países en la parte institucional. También hay que trabajar en el tema del reglamento, también hay que trabajar en los componentes del rendimiento. Entonces, bienvenidos todos los que se acerquen. Ahora, los eSports, créeme que ya incluso los eventos de eSport, pues yo hice por ahí algunos cursos de eSport el año pasado y me doy cuenta de que ya tienen, digamos que ganan mucho más dinero, sus eventos son de más patrocinadores que incluso otros deportes. Y estos eSport, pues también digamos que el tema se está coqueteando allí con el ajedrez, porque el ajedrez online, se ha hablado bastante también del tema, también podría entrar por el lado de los eSports, y pues desde que se desarrolle el ajedrez, desde que tengamos un espacio más para poder practicarse, e incluso algunas personas que no pueden salir, hasta las personas que están pagando, digamos, su condena en una prisión, hay campeonato mundial. O sea, los eSports y el ajedrez online, digamos que son juegos hermanos, y aquí mismo en Colombia, pues no sé si en cuántos países, pero aquí en Colombia tenemos una Federación Nacional de Deportes Electrónicos. Ok, o sea, estamos institucionalizados, están institucionalizados. Sí, claro, que es lo más importante. Incluso estabas con unos compañeros trabajando el tema de, bueno, cómo va a ser la preparación física o específica de estos deportistas que ya tienen patrocinadores, tenemos, viajan por todo el mundo, cómo lo vamos a hacer y cómo es similar al ajedrez. Yo creo que el ajedrez y los deportes electrónicos van muy de la mano. En los deportes virtuales, digamos que se le pueden pegar un poco al ajedrez para el tema del Elo, que ya se está hablando también del tema del Elo en los deportes electrónicos, y muchas reglas que ya tenemos nosotros, camino que ya hemos recorrido, se pueden pegar ellos, y nosotros, digamos que podemos aprender de ellos un poco más en el tema también de la comercialización de nuestro deporte, los patrocinadores, de todo el mundo se aprende. Entonces, de todas estas disciplinas, yo creería que los eSports están muy cerca de ser un deporte, incluso hasta olímpico, está muy parejo ya con nosotros. Pienso que de todas maneras, como son tantos deportes, hay que escoger muy bien cuáles son los que se van a competir y otros que seguramente les va a llegar porque todos los días salen juegos. Pero bueno, ya el tema de los juegos de mesa, el parchís, el parqués, el dominó, pues bueno, creo que ya han tenido muchas oportunidades para ir trabajando en ello, pero creo que se va a demorar todavía. Y bueno. Y bueno, no, queda claro, de verdad que queda bastante claro lo de eSports. Sí, yo también creo, tenía un cierto paradigma, te soy honesto, y no sé si es decir el paradigma o de repente orgullo ajedrecista que bueno, muchos pueden tener, no, el eSport, pero sí, en realidad el eSport hasta podemos decir que es el futuro en muchas en lo que es el deporte, porque se está desarrollando bastante y cumple muchos de los aspectos necesarios para ser considerado un deporte. Y más aún si consideramos la comercialización y cómo llega a todo el mundo y llega a ser practicado a todo el mundo. Creo que hay deportes que muchos de nosotros no hemos practicado, pero si me preguntas, ¿practicaste por ejemplo este juego muy conocido, creo, League of Legends, o que lo conocen como LOL también? ¿Lo has jugado? Sí, lo tengo que decir. Sí, lo he practicado y sí, en algún momento lo he jugado con familiares y demás. Fiverr, para terminar, queda una duda que también en algún momento me la han mencionado y tiene que ver con la preparación física o deportiva que tú mencionabas que querían transponer o de repente la palabra del ajedrez a estos juegos de eSports. ¿Cómo preparas tú a un deportista? Y acá viene la parte, mi consulta. ¿Qué parte deportiva, qué parte física es necesaria en el ajedrez? Porque yo te puedo decir, ok, el ajedrecista está sentado. Ya, entonces, ¿qué parte física? ¿Qué en los brazos, las muñecas, la espalda, las piernas, trote? Así de repente, para poder zanjar esa curiosidad que puede haber por muchos, haciendo específicos en lo que es la parte física del deportista de ajedrez, ¿qué aspectos tú considerarías que están presentes, desarrollarse y que lo tienen que desarrollar y que muchos deportistas de ajedrez desarrollan para que vean pues, que ese entrenamiento físico sí está presente y es necesario, ¿no? Bueno, Diego, habíamos hablado la otra vez que esto va a ser un capítulo o hasta más capítulos del solo tema de preparación física. Es un tema muy amplio, pero para resumir, digamos que lo primero es saber que el ajedrez, al igual que otros deportes, tienen cosas en comunes, como que son las 5 componentes: táctico, técnico, teórico, psicológico y físico. El físico es uno de esos componentes. Hay que trabajar 2 cosas principales, que son
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, los estilos de vida saludables, que de pronto no muchos lo practican o practicamos, pero que hay que hacerlo para competir. Si queremos que nuestro deporte sea considerado como tal y que en algún momento lleguemos a los Juegos Olímpicos, que ese es otro podcast en el cual hablaremos de los requisitos y qué nos falta y qué se ha hecho. Pero si queremos llegar a ese punto, tenemos que comportarnos como tal. Tenemos que ser unos deportistas íntegros. Yo no puedo estar diciendo que soy deporte y al otro día estar en rumba o tomando, ingiriendo alcohol, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, hablando específicamente de las capacidades, está claro que el ajedrez, cuando estamos en iniciación, con la familia, incluso jugando, pues no se requiere, aparentemente no se requiere estar tan bien físicamente. Yo hablo por el tema de la preparación de deportistas de alto rendimiento y ya cercanos al alto rendimiento. Si hablamos, por ejemplo, también de los mejores del mundo, todos tienen su preparador físico y entrenan entre 1 y 3 horas diarias de preparación física. Ahorita estaba leyendo algo, por ejemplo, de Gukesh, que tiene 16 años y pasa 1 hora y media en el gimnasio diario, por ejemplo. Carson, Caruana, hay artículos que pueden encontrar en internet donde se habla de su preparación física. Pero en sí, ya sabemos que tanto la fuerza como la resistencia no se ven muy determinantes a la hora de ganar las partidas. Pero todos esos componentes son muy importantes, sobre todo a la hora de la preparación. ¿Okay? Por ejemplo, ya vimos la velocidad, importantísimo, la motricidad, la coordinación, motricidad fina, importantísimo. Si hablamos de la fuerza, pues resulta que para estar tanto tiempo en competencia, ya sea que estés en ajedrez clásico o en Blitz, que tienes que jugar toda una jornada, por ejemplo, tenés que tener buena resistencia y vas a estar sentado, así que hay que fortalecer mucho los músculos de la musculatura core y los músculos posturales, claro, porque si no los tienes bien fortalecidos, pasado cierto tiempo, ya te van a empezar a doler, vas a tener que empezar a acomodar en la silla para compensar, y esas compensaciones van a llevar a que te empiecen a doler y a sufrir lesiones posturales, eso, que te duele el cuello, por ejemplo, o la parte lumbar, y entonces eso va a ocasionar que no estés concentrado o que no utilices bien tu memoria, las capacidades ejecutivas, por ejemplo, las funciones ejecutivas bien, la toma de decisiones, y pues obviamente vas a perder, ¿sí? Entonces, esa es una parte. La otra parte es la resistencia, tiene que ver con el mismo... con la misma situación de tener que aguantar mucho tiempo, claro. Pero principalmente cuando se hace trabajo cardiovascular se fortalece o digamos que se ayuda a la producción de una proteína que se llama el factor BDNF y ese es el encargado de la neurogénesis, o sea, de crear nuevas neuronas y sobre todo de conectar bien las neuronas entre sí, la sinapsis nerviosa, específicamente en un punto del cerebro que se llama la amígdala o el hipocampo, y es allí, y junto con la corteza, donde digamos que se produce la memoria. Entonces, la memoria es la capacidad principal para el ajedrez. Tiene una relación directa la práctica de la actividad cardiovascular de alta intensidad, ojalá, todos los días, para que usted juegue mejor ajedrez. ¿Sí? Entonces, es directo. Como les digo, para jugar ajedrez, pues, un jueguito allí en la calle o con los amigos no es tan importante. Pero si estamos hablando de alto rendimiento, ahí sí ya es determinante a la hora de quién le va a ganar a quién. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando entre 50 y 70 puntos de elo de diferencia a los que hacen o no actividad física. Está claro que hay algunos deportistas de ajedrez que no tienen un buen estado físico, una buena figura, y quizás digan que no necesitan de ella, pero mi pregunta siempre para ellos es la misma. Bueno, y si hicieras eso, pues seguramente tendrías más nivel. ¿Sí? Entonces, yo tengo 2.700 de elo, sí, pero si tuvieras una buena preparación física, pues tendrías 2.770 aproximadamente. Entonces, esa preparación física, en conclusión, es determinante para su mayor rendimiento. Nos faltaba de pronto la flexibilidad, la cual siempre recomiendo, incluso los ajedrecistas recomiendo practicar meditación, el yoga, donde vamos a estirar bastante, y digamos que eso nos sirve para una sensación de placer general, es importante, porque llevamos mucho tiempo, digamos, también jugando una partida o torneos, entonces digamos que los músculos están contraídos, necesitamos estiramiento, precisamente también para
el tema de evitar lesiones. Claro. Por mucho que usted entrene, si está lesionado no va a rendir igual. Y esas molestias que pueden presentarse y por eso la preparación que justamente estabas mencionando. Y que es un tema, una pregunta también que está constantemente en el aire. Creo, Freiber, que con lo que hemos hablado, pues obviamente no vamos a decir que hemos cerrado ¿no? esta discusión que tiene años, pero creo que la información que se ha compartido en esta conversación no basta, pero aporta bastante para poder seguir hablando acerca del tema, poder tomar quizá una decisión o una postura de una manera más coherente, lógica, teórica e informada. Y lo importante, ¿no? Que independientemente de si la postura que tienes es si el ajedrez es o no un deporte, es que lo practiques, que lo disfrutes, que lo vivencies, que lo compartas y que siga creciendo, porque independientemente de que es o no un deporte, pues los beneficios están claros, su crecimiento y su postura que se ha mantenido durante tantos años también está claro, y creo que es una actividad deportiva que hay que saber aprovecharla, Fiverr. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo. El ajedrez para mí es un deporte, quizás para muchos todavía no lo sea. Esperemos que este capítulo pues, sirva, digamos, que para la construcción de ese conocimiento y ese concepto del ajedrez como deporte, pues seguramente van a haber muchos que van a estar rígidos con su postura, pero bueno, digamos que también estamos dando herramientas a todos esos ajedrecistas que quizás tendrán que responder esa pregunta que aparece en todas las cenas navideñas de por qué el ajedrez es un deporte. Y que bueno, si tienen la duda y alguien por allí les está diciendo que el ajedrez no es un deporte, pues quizás puedan venir nuevamente al video y verlo para llenarse de herramientas, de otros, Claro. nuevamente estos conceptos y aprovecho para invitarlos a que le den like a nuestras páginas, a nuestros canales y también pues al video, que eso nos sigue motivando para realizar y traer más contenido a ustedes, que seguramente nos van a ayudar bastante en nuestras carreras como entrenadores, como instructores o padres de familia, ajedrecistas o ajedrecistas. Entonces creo, Diego, que vamos a dejar acá, digamos que vamos a dejarlos con la inquietud de muchos temas que seguramente vamos a tratar de ahora en adelante. Y bueno, un abrazo, Diego, de acá desde Colombia y un feliz año. De igual manera, un saludo para todos desde Perú. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Y ya sabes, si por ahí surge la duda, simplemente copias el link y se lo envías. Nos vemos, que lo hayan disfrutado. Luego.